razón. Bueno, y esta ha sido la imagen del día, pero ahora vamos con un invitado muy especial para hablar de un asunto que ustedes seguramente han escuchado debatir en estos días, pero que tiene que ver no solamente con el Perú, sino con la región y el mundo entero. Que también estamos en desarrollo social, un índice generado de manera distinta para medir dónde estamos. Estamos con el doctor Roberto Artavia, él es además de promotor de esta iniciativa que tiene ABINA, presidente de INCAE, una de las escuelas de negocios más importantes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, antes de hablar del índice propiamente dicho, yo veía que ABINA había convocado a directores de escuelas de negocios como usted, y uno se pregunta por qué los directores de escuelas de negocios quieren participar en la construcción de un índice social. ¿Por qué esto es importante en el mundo de los negocios? Bueno, hay dos cosas que están clarísimas. Si nosotros vemos algunas de las cosas que han ocurrido recientemente, por ejemplo, la primavera árabe, el movimiento de indignados en España, toda la crisis que hay hoy en Europa con las poblaciones, hoy se anunciaba en España 6 millones de personas desempleadas por primera vez en su historia, y toda esta tensión social, el movimiento del 99% en Estados Unidos, a pesar del relativo éxito económico y el crecimiento que se da en el mundo de la mano de la globalización. Claramente la gente reconoce que la economía crece y nosotros creemos que es fundamental que lo haga. Una parte esencial de una buena política social es el crecimiento económico, pero ya no basta. Necesitamos asegurarnos que ese crecimiento económico se pase de una manera eficiente a progreso social también, antes de que se nos dé primero una pequeña rebelión y después eventualmente una revolución, o aún peor, que aparezca algún líder mesiánico que venga a resolver esto de alguna otra forma. Así es. La ONU ha trabajado su índice de desarrollo humano siguiendo esa lógica desde hace bastante tiempo y tiene 5 indicadores: esperanza de vida al nacer, matrícula, tasa de analfabetismo adulto y PBI per cápita. Combinan todo esto en una fórmula nueva. A partir del 2010 han cambiado su fórmula, pero lo vienen viviendo hace mucho tiempo y nos colocan en un cuadradito. Ustedes, sin embargo, están midiendo 52 indicadores, he visto, que es un programa, creo yo, mucho más ambicioso. ¿Por qué pensaron que la metodología, digamos, de la ONU era insuficiente para medir el progreso social? Bueno, le confieso dos cosas, tal vez no lo pensamos nosotros. Hace 4 años, Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi y Amartya Sen, que de hecho es uno de los creadores del Índice de Desarrollo Humano para las Naciones Unidas, publicaron un libro, un artículo y luego un libro que se llama Malmidiendo nuestras vidas. Y precisamente lo que dicen es que nos volvimos en el proceso de desarrollo tan fanáticos del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita, que perdimos la visión de que eso oculta lo que realmente pasa en el bienestar de las personas, en la calidad de vida y en la forma como ese ingreso se distribuye y crea bienestar. Entonces se empezó un movimiento que ha sido respondido por varias organizaciones, en cuenta la nuestra, y las mismas Naciones Unidas, que ahora, si bien es cierto, todavía mantienen el modelo que usted indicó. La verdad es que también publican muchas más tablas de equidad de género, de acceso al agua y de muchas otras cosas, tratando precisamente de desagregar para darle a quienes tienen que formular la política en los países opciones de acción. Claro. Y eso es lo que nuestro índice pretende hacer, poner en un solo modelo las diferentes opciones de acción que tiene un formulador de políticas o un filántropo que quiere ayudar en la comunidad, o una empresa en responsabilidad social, o una ONG, para tener el impacto máximo en la transformación del bienestar. Ahora, antes de entrar al índice, hay que decir algo que es importante en el caso peruano y creo que en otros países de Latinoamérica. Nosotros lo que vemos de cualquier indicador que se haga a nivel internacional es un promedio para todo el Perú, y eso a su vez esconde muchas inequidades. Así es. Porque Lima jala para arriba el promedio, donde hay mucha más población, pero tenemos zonas del país donde de repente estamos en el último lugar de la tabla. Entonces, un filántropo también tiene que saber, ¿no es cierto?, o alguien que produce políticas públicas, que la realidad de una ciudad como Huancavelica o el área rural de Ayacucho o de Andahuaylas no tiene nada que ver con la costa limeña. Entonces,
ustedes todavía no han entrado a ese trabajo fino de desagregar dentro del país. En parte sí. Lo que pasa es que nos encontramos con el problema de la limitación de las estadísticas disponibles. Nosotros solo podemos calcular y utilizar para el cálculo del índice aquellas estadísticas, en primer lugar, que existen para todos los países en común para poder hacer una comparación. Y en segundo lugar, que sean confiables y no generadas, digamos, arbitrariamente por un movimiento político o por una ONG que quiere mandar un mensaje en particular. Claro, lógico. Entonces, nosotros utilizamos aquí dos fuentes profesionales y externas a nuestra propia organización para hacerle la recolecta de información. Se verifican entre sí para ver que esté correcto. Y ahí tratamos de llegar a eso. Por ejemplo, tenemos indicadores que dice el acceso al agua rural versus urbano. Cosas por el estilo, donde la información existía, lo hemos hecho, sin duda. Porque si no... no se entiende bien. Y una parte importante de esto, yo creo que hay que afirmarlo así, es que como los índices buenos, y lo digo así, por ejemplo, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial se publica desde el 79, pero apenas estabilizó su modelo en el año 2003 y ha evolucionado varias veces en respuesta a la disponibilidad de información y a los cambios de la dinámica competitiva en el mundo. Nosotros desde el principio hemos diseñado esto de manera que sea flexible para lograr eso. Y queremos estimular precisamente a que se empiecen a generar otras medidas en los países para ir fortaleciendo el índice. Y por eso no trabajamos con una burocracia en Washington o en Bruselas, sino que trabajamos con socios locales, universidades locales, ONGs, think tanks. En otras palabras, lo que queremos es empoderar a grupos locales que se apropien de este índice para llevarlo a la práctica acá, pero además para decirnos, mira, nos parece que esta información es importante y la debieran incorporar, y entonces a través de esa red la podemos empezar a generar en más países. O sea, ustedes miden tres grandes áreas, ¿no es cierto? Necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Acá hay 18 indicadores, casi para cada uno, y para el último 16 indicadores. Entonces, miden cosas como libertad de expresión, que son tremendamente subjetivas, porque, por ejemplo, desnutrición se mide objetivamente, ¿no es cierto? Satisfacción de acceso a vivienda también es objetivo, alfabetización de adultos es objetivo, pero derechos políticos, libertad de expresión, libertad de reunión, asociación, ¿cómo se mide eso? Bueno, en primer lugar tenemos que descansar otra vez en las fuentes comunes que existen, y hay, por ejemplo, un índice de gobernabilidad del Banco Mundial que genera información bastante confiable. En estas variables que estabas mencionando, Gallup precisamente tiene una encuesta internacional que realiza con mucho cuidado, con muestras muy bien seleccionadas para ver temas de libertad de asociación, libertad de expresión, y que además lo verifican en la práctica. Si realmente se dice que hay libertad de asociación y de alguna manera, digamos, eso está legislado, está en la Constitución, pero nunca nadie se manifiesta y nunca nadie hace ejercicio, pues entonces obviamente hay algún mecanismo represivo que lo impide. Nosotros tratamos de ver que en realidad cuando se dice libertad de asociación, pues haya varios partidos políticos, las ONGs tengan espacio para actuar, que realmente refleje la realidad del país hasta donde es verificable. Y miren lo que se mide, hay que decirle a muchos locos acá en Lima, se mide tolerancia a los homosexuales, se mide tolerancia a los inmigrantes, se mide trato respetuoso a las mujeres, eso es parte de los indicadores en oportunidades, se mide, atención, uso de anticonceptivos, como indicadores importantes para la posibilidad de tener una oportunidad de la vida. La libertad de escoger, de poder tener todas las oportunidades. La columna de oportunidad trata de contestar una pregunta. Si existe un ambiente propicio para que todos los individuos tengan oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Ya hay una responsabilidad del individuo si lo aprovecha o no. Pero si el ambiente da la oportunidad de que todos alcancemos el pleno potencial, pues entonces ese índice estaría bien calificado. En los fundamentos, en la columna de en medio, que yo les digo más bien los instrumentos y la infraestructura para la movilidad, ¿verdad? Los fundamentos del bienestar. Lo que estamos buscando ahí es que exista fundamentalmente los mecanismos para la movilidad social. Si ya llené mis necesidades básicas, ¿cuál es el siguiente paso? Movilidad, educación, acceso a información, salud, un sistema ecológico, un ambiente propicio para el bienestar. Y de nuevo, miren lo que se mide en fundamentos del bienestar. Primero,
alfabetización, matrícula, ¿no? Años promedio de mujeres en la escuela, que en el Perú es grave, todavía en el área rural, ¿no? Telefonía, móvil, internet, suscripción de banda fija, y luego expectativa de vida, obesidad, que se mide también en nuestros países ya, cáncer, muertes por enfermedades cardiovasculares, que eso es un problema de estilo de vida también, y finalmente sostenibilidad del ecosistema también, huella ecológica, emisiones de carbono, uso de energía, extracción de agua per cápita. Es decir, esto es como que, estamos en las oportunidades, esto es como encima de las necesidades básicas, lo que necesitas para estar más arriba que eso. Así es. Y todo esto se mide, y al final les vamos a dar el numerito del Perú. Y luego, lo que es básico, ¿no es cierto? Índice de desnutrición, déficit de alimentos, mortalidad materna, tasa de mortalidad, mortalidad infantil, tasa de tuberculosis. O sea, lo básico, ¿no? Agua, vivienda, seguridad personal, tasa de homicidios, ojo, ministro del Interior. Con todo esto, ¿en qué puesto está el Perú? Bueno, Perú en la clasificación que hicimos de 50 países que representan el 75% de la población mundial está en la posición 24. Ahora, media tabla, como dicen. Si lo medimos por ingreso per cápita, está en la posición 26. Entonces, lo que podríamos decir es que su progreso social es bastante consistente con su nivel de ingreso hoy en relación con los 50 países que fueron medidos. No está ni mejor en progreso social ni mejor en desarrollo económico. ¿Cuál es el país número uno en progreso social? Suecia. Claro. Suecia. Y realmente no es sorprendente. Lo que sorprendió a mucha gente es que el segundo sea el Reino Unido. ¿Ah, sí? Y la razón es muy sencilla. Este índice no mide esfuerzos. Nosotros ahí, cuando estabas leyendo los indicadores, no mediste el gasto en salud y el gasto en educación, sino los resultados. Y eso es fundamental porque los resultados que tenemos hoy no son reflejo de lo que pasó la semana pasada, son reflejo de una acumulación histórica. Entonces, a pesar de que Suecia en los últimos 50 años pasó de ser un país, voy a decir, muy rural, un país fundamentalmente forestal y explotador de su naturaleza, a ser una potencia en valor agregado, en ciencia, en tecnología, ¿verdad? Sin embargo, el Reino Unido tiene 200 años de venir desarrollando un sistema de salud, un sistema de distribución de agua y demás. Claro, entonces, a pesar de que su desempeño de los últimos 20 años no es del nivel de Suecia o Suiza, esa acumulación se refleja lo coloca ahí. Nosotros no tenemos ni acumulación, tenemos que acumular, por cierto, y tenemos que forzarnos, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante trabajar, yo creo que la tabla de oportunidades es algo en el cual no se necesita necesariamente hacer una inversión de gasto público. O sea, la tolerancia a los homosexuales, la tolerancia a las mujeres, el trato respetuoso a la mujer es un tema, como decimos, de cultura, ¿no? Y ahí podríamos trabajar. Bueno, al final yo no sé si es más caro cambiar una cultura que hacer unas cuantas casas o no. Claro, ¿verdad? Lógico, es verdad, sí. Es verdad. Pero sí es un esfuerzo que podríamos hacer como sociedad, darnos cuenta de que esto se está midiendo en el mundo y que refleja al final más oportunidades para todos y una mejora para todos. Sí, lo que es en realidad importante de esto es que supone una especie de secuencia, ¿no? Una persona satisface sus necesidades esenciales, después se educa, alcanza un nivel de bienestar, crea condiciones ambientales para su prosperidad y después hace el pleno ejercicio de sus derechos para alcanzar todas sus oportunidades. Esa es un poquito la lógica. Claro. Ahora, lo que es interesante... Primero alimenta el cuerpo y después el alma, ¿no? Algo así. Pero lo que hemos encontrado es que los latinoamericanos en la era de la globalización, porque la clase media y la clase alta abrazaron la globalización y prosperaron muy rápidamente, entonces el ambiente de oportunidades ha mejorado, el ambiente educativo y hasta el de sostenibilidad ha mejorado sin que hayamos resuelto las necesidades básicas. Ese es el problema, vivienda, agua, exactamente, la brecha de infraestructura que tenemos. Y esos son los problemas del Perú. Al Perú lo que le duele es la inseguridad, la falta de vivienda, la falta de acceso al agua, la falta de saneamiento de agua, que son problemas muy esenciales. Los tenemos que ir, pero ¿usted sabe por qué creo que pasa eso?
porque los fundamentos del bienestar y las oportunidades finalmente las lideramos los privados. En cambio, la brecha de infraestructura, el Estado es el que tiene que cumplir, digamos, su parte, y no la ha cumplido en 50 años. Ese es el problema. Y hay temas que aquí en Perú inclusive hacen escuela a nivel mundial. El Instituto de Libertad y Democracia nos anda enseñando por todo el mundo la importancia de la propiedad privada en lo que es la acumulación de patrimonio, en lo que es el desarrollo de vivienda, ¿verdad? Y lo aprendemos de ustedes los peruanos, pero sin embargo hay un déficit enorme aquí. De vivienda. ¿Verdad? Entonces hay inclusive, yo diría, ciertas contradicciones en cosas que aquí hacen muy bien conceptualmente, pero que no se ponen en la práctica. Así es. Ha sido Roberto Artavia para presentarnos el índice de desarrollo social que se llama Social Progress Initiative, no, Imperative, que es la iniciativa que tiene Avina para el mundo. Este es el primer año que se presenta, se ha presentado aquí en el Foro Económico Mundial. Veremos el próximo año cómo nos va, ojalá que mejoremos en todos los indicadores. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pausa y volvemos. RMP llega gracias a Red de Ferreterías Progresol, Progresol, tu socio en construcción.